Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. En esta oportunidad continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La posición de los santos hoy en día es tremendamente privilegiada, en vista que Dios ha revelado por su Espíritu las preciosas verdades de la palabra y de la obra de Cristo, lo que Pablo llama las cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre, tal como lo estudiamos en el verso 9. Estas cosas no son lo que vamos a ver en el cielo, sino las cosas reveladas en su palabra hoy en día, las cuales podemos disfrutar ahora, en este tiempo presente. Para nuestra eterna bendición, esta palabra revelada contiene preciosas verdades que un día disfrutaremos plenamente en el cielo. Pablo dice, Dios nos las reveló a nosotros. Al hablar de revelación, nos habla de lo que Dios nos ha dado para poder entender la Biblia, y nos hace recordar lo que dice Efesios 3:5, texto que mis amados oyentes pueden corroborar en sus propias Biblias, cuando nos habla respecto a los misterios revelados de Dios a los apóstoles. Esta expresión nosotros se refiere principalmente a los apóstoles y profetas. Al decir reveló, señala un momento histórico, cuando este conocimiento fue dado precisamente a los apóstoles y profetas. La carta de Judas nos dice que la fe fue dada una sola vez, y podríamos agregar para siempre a los santos. El Espíritu Santo capacitó a los apóstoles para dar a conocer su mente, la mente de Dios a través del Espíritu. La mente de Cristo y la mente de Dios en Cristo nos son dadas a conocer plenamente en las Sagradas Escrituras. El gran privilegio de los cristianos es que tienen la mente de Cristo revelada a ellos por su Espíritu en la palabra de Dios. Ellos experimentan el poder santificador de la palabra de Dios en sus corazones, y por medio de ella podemos dar buenos frutos, frutos dignos del Señor en nuestras propias vidas. Además, agrega el apóstol Pablo, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Si el Espíritu no nos revela esto, continuaría siendo un misterio oculto. Es por eso que el mensaje al hombre espiritual, al creyente espiritual, excluye la gloria humana. Aún al creyente espiritual le excluye de gloria humana en el mensaje revelado de parte de Dios. Porque sin la revelación del Espíritu, la sabiduría humana, la mente humana, es incapaz de entender las cosas ocultas de Dios. Los procesos de revelación, inspiración e iluminación se describen en los versos 9 al 16 de este capítulo 2 de la Primera Corintios. Son muy importantes considerarlo. Nos dicen cómo estas maravillosas verdades fueron dadas a conocer a los apóstoles por el Espíritu Santo, cómo ellos a su vez nos transmitieron estas verdades mediante la inspiración del Espíritu Santo. Esta inspiración fue plasmada en las Escrituras, y a la vez estos pasajes nos enseñan cómo las podemos comprender por lo que llamamos la iluminación del Espíritu Santo, que es el divino Maestro para todos aquellos que con fe se acercan para estudiar las Escrituras. La revelación de la cual Pablo habla aquí se extiende también, sin lugar a dudas, a los creyentes de este tiempo presente, de este tiempo de la gracia, en esta dispensación de la Iglesia, quienes la conocen o la pueden conocer por los escritos de los apóstoles y profetas, y también por la enseñanza de evangelistas en este tiempo presente, pastores y maestros, es decir, a través del ejercicio de los dones espirituales que el Señor ha dado a la Iglesia, es que las verdades preciosas de la palabra de Dios
con la ayuda, con la asistencia del Espíritu Santo, pueden ser dadas a entender a la mente y al corazón de los creyentes. Dios nos ha revelado sabiduría verdadera por su Espíritu. Esto, hermanos, es una prueba tremenda de la autoridad divina de las Sagradas Escrituras, tal como lo dice el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, verso 21. Además, el apóstol Pablo dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios, uno de los miembros de la deidad, una de las personas divinas de la deidad, es infinito en sabiduría y comprende todas las verdades de Dios y las puede impartir a quien Él quiere. Esto, hermanos, es una breve pero profunda afirmación que nos revela las relaciones interpersonales entre las personas de la deidad. Admitimos que la mente humana no es capaz de desentrañar la profundidad de las palabras que el apóstol Pablo menciona en este texto, cuando nos dice que el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Pablo usa el verbo escudriñar en el tiempo presente, en un tiempo presente, para indicarnos así que el Espíritu nunca cesa su labor escrutadora. En la presencia de Dios, todas las cosas están desnudas y abiertas, nos dice el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Dios lo sabe todo, y sus ojos están en todo lugar, nos afirma Proverbios capítulo 15, verso 3. Lo mismo es en cuanto al Espíritu Santo. La persona divina del Espíritu Santo lo sabe todo en cuanto a Dios y también en cuanto a sus profundidades. De una manera maravillosa David escribió en el Salmo 139 respecto a esta omnisciencia del Espíritu Santo, cuando hablando a Dios dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Este texto precioso reafirma la omnisciencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuáles son las profundidades de Dios? Podríamos preguntarnos. Son los incomprensibles caminos de Dios, que siempre se mantendrán como un misterio para la cambiante y superficial mente humana. Entre estas cosas profundas están las inagotables riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, por lo cual el apóstol alaba a Dios en el capítulo 11 de Romanos: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Además, estas profundidades implican el don de la salvación que Dios concede al hombre pecador que por la fe se acerca y confía en Cristo para la salvación de sus pecados. Implica también la divulgación del Evangelio en cada época y generación y la venida del reino de Dios. Finalmente podemos decir que el Espíritu es capaz de enseñarnos porque Él sabe las profundidades de Dios. No es cuestión de que Él investigue para poder saber, sino que Él conoce y puede comunicar las profundas verdades de la palabra de Dios. El versículo 10 entonces deja claro que lo profundo de Dios es otra descripción de lo que Pablo ha llamado las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios quiere que conozcamos hoy todas las bendiciones de su gracia que Él ha planeado para nosotros. Lo profundo de Dios equivale a la sabiduría oculta de Dios, pero revelada a través de su palabra, la palabra de Dios. Todos los misterios de Dios han sido revelados a través de los apóstoles y profetas, y es un gran privilegio para nosotros los creyentes poder entenderlos a través de las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo escudriña las profundidades de Dios, así como Dios escudriña también las profundidades del corazón del hombre. Entonces, el Espíritu solo revela a los creyentes estas cosas profundas de Dios.
no solamente por una manifestación externa, tal como ha tenido lugar en Jesucristo, o tal como la poseemos en la palabra escrita, la Biblia, sino haciendo viva en nosotros esta revelación, introduciéndonos, hermanos, en la comunión con Dios y haciendo vivir a Dios en nosotros a través de su bendita palabra. Que tengan un buen día en el Señor. Él les bendiga ampliamente en este día.